A las 06:47 de la mañana del 15 de marzo de 1945, Driver First Class Thomas Bennett se arrastraba por el barro helado cerca de Remagen, Alemania, observando cómo las balas trazadoras alemanas cortaban el aire sobre su cabeza como látigos de fuego. 21 años, hijo de un granjero de Virginia Occidental que nunca había visto el mar antes de subirse al barco que lo trajo a Europa, Bennett llevaba 89 días consecutivos en combate con heridas de metralla aún sin sanar completamente en su hombro izquierdo. Su unidad, la Compañía B del 329º Regimiento de Infantería, 83ª División de Infantería, había perdido 73% de sus hombres originales en las últimas 6 semanas. El puente Ludendorff en Remagen se alzaba 400 yardas, 366 metros, al este de su posición, el último puente intacto sobre el Rin, defendido por 1.200 soldados alemanes de la 15ª División Panzergrenadier equipados con ametralladoras MG-42, morteros de 81 milímetros y cañones antitanque PaK-40. La temperatura había bajado a 28 grados Fahrenheit, menos 2 grados centígrados, durante la noche, convirtiendo el campo de batalla en un lodazal traicionero de barro semicongelado que succionaba las botas y hacía imposible correr. Bennett, con sus 5 pies 8 pulgadas de altura y 145 libras de peso, originario del pequeño pueblo de Morgantown, Virginia Occidental, población 3.400 habitantes, no era soldado por elección. Era médico de combate, sin arma, con solo su bolsa médica de 32 libras y 2 brazaletes de la Cruz Roja que se suponía lo protegerían según las convenciones de Ginebra. Los alemanes habían establecido 3 líneas defensivas escalonadas. La primera línea consistía en 43 nidos de ametralladoras posicionados en edificios destruidos a lo largo de la orilla este del río. La segunda línea incluía 18 posiciones de mortero ocultas en las colinas circundantes con campos de fuego superpuestos. La tercera línea, la más letal, eran francotiradores de élite del 5º Regimiento de Paracaidistas alemán, veteranos de Montecassino y Normandía, cada uno con más de 50 muertes confirmadas. El coronel americano había advertido que las probabilidades de supervivencia para cualquier unidad que intentara cruzar ese campo abierto eran del 15%. Para un médico desarmado moviéndose entre los heridos, las probabilidades bajaban al 3%. Bennett había completado su entrenamiento médico básico en Camp Berkeley, Texas, 16 semanas de anatomía de campo, tratamiento de trauma y evacuación de heridos bajo fuego. Hijo de un minero del carbón que murió de silicosis cuando Thomas tenía 14 años, había aprendido primeros auxilios básicos ayudando a su madre, una enfermera rural que atendía a las familias mineras sin médico en un radio de 30 millas. Se había alistado el día después de Pearl Harbor, rechazando un aplazamiento universitario. Su unidad había desembarcado en Normandía de más 12, había luchado a través del bocaje, había sobrevivido al bosque de Urgen donde perdieron 187 hombres en 4 días, y ahora estaban a punto de intentar lo imposible, tomar el puente antes de que los alemanes lo volaran. El Sergeant James Morrison, de Detroit, Michigan, un mecánico de automóviles de 28 años con 3 hijos en casa, yacía 20 yardas adelante con el intestino perforado por metralla, gritando por su madre. Private Eugene Kowalski, 19 años, de Chicago, un recluta que había estado con la unidad solo 8 días, tenía ambas piernas destrozadas por una mina S. Driver First Class Roberto Martínez, de San Antonio, Texas. 22 años, estaba inconsciente con una herida de bala en el pecho que burbujeaba sangre rosada, señal inconfundible de pulmón perforado. 17 hombres más estaban heridos en un radio de 100 yardas, 91 metros, atrapados en campo abierto mientras las MG-42 alemanas barrían el área con fuego cruzado, disparando 1.200 rondas por minuto, el sonido distintivo de sierra rasgando que los americanos habían aprendido a temer. A las 07:12, el Lieutenant Colonel Carson ordenó el asalto. 300 hombres del 329º Regimiento se levantaron de sus posiciones y comenzaron a correr hacia el puente. Inmediatamente, el fuego alemán se intensificó. Las balas impactaban en el barro con sonidos húmedos, los morteros explotaban lanzando columnas de tierra negra y metralla al aire, los gritos de los heridos comenzaron a multiplicarse. Bennett vio a 3 hombres de su pelotón caer en los primeros 10 segundos. Sin pensarlo,
abandonó su cobertura y corrió hacia ellos. El primer hombre al que alcanzó fue Private Danny Thompson, 18 años, de Rural, Alabama, con una herida de bala en el abdomen. Bennett aplicó presión directa, inyectó morfina de uno de sus 24 siretes, vendó la herida con gasa de combate. 45 segundos. Mientras trabajaba, una bala de francotirador pasó tan cerca de su cabeza que sintió el calor en su mejilla. Se arrastró hacia el siguiente herido, Trevor William Chen, de San Francisco, 20 años, hijo de inmigrantes chinos, con el brazo izquierdo colgando de tendones. Torniquete aplicado en 30 segundos, morfina administrada, brazo inmovilizado. El fuego alemán se intensificaba. Las balas levantaban pequeños géiseres de barro a su alrededor. El tercer herido era Corporal Anthony Russo, de Brooklyn, 24 años, con metralla en el cuello, la arteria carótida expuesta pero milagrosamente intacta. Banner aplicó presión con una mano mientras buscaba en su bolsa con la otra. Sus manos, entumecidas por el frío, temblaban mientras intentaba aplicar un vendaje compresivo. Una explosión de mortero a 15 yardas, 14 metros, lo lanzó de costado, metralla caliente silbando sobre su cabeza. Se levantó, terminó el vendaje, se arrastró hacia el siguiente hombre. A las 0724, después de salvar a 6 hombres, Bennett sintió el primer impacto. Una bala de 7.92 milímetros de una Kar 98K alemana atravesó su muslo derecho, astillando el fémur. El dolor fue inmediato y abrumador, como si alguien hubiera vertido metal fundido en su pierna. Cayó de rodillas, su propia sangre mezclándose con el barro. Pero a 10 yardas podía ver a Private José González, de El Paso, Texas, 19 años, sosteniendo sus intestinos con ambas manos, el terror en sus ojos visible incluso a través del humo de batalla. Banner se inyectó a sí mismo un cuarto de sirete de morfina, lo suficiente para atenuar el dolor pero no para nublar su juicio, improvisó un torniquete con su cinturón y se arrastró hacia González. Mientras vendaba el abdomen abierto de González, empacando la cavidad con todo el gauze que le quedaba en ese lado de su bolsa, un sergeant alemán del 5º Regimiento de Paracaidistas lo tenía en su mira desde una ventana del tercer piso a 340 yardas, 311 metros. El Feldwebel Heinrich Müller, de Hamburgo, 31 años, veterano del Frente Oriental con 73 muertes confirmadas, podía ver claramente los brazaletes de la Cruz Roja en el americano. Según el testimonio posterior en su juicio por crímenes de guerra, Müller dijo a su observador: los médicos americanos mantienen a sus hombres luchando. Sin médicos, se rinden más rápido. Apuntó cuidadosamente y disparó. La segunda bala impactó a Banner en el hombro izquierdo, destrozando la clavícula, saliendo por la espalda. Cayó hacia adelante sobre González, su sangre empapando el vendaje recién aplicado. Por un momento, todo se volvió negro. Pero los gritos de los heridos lo trajeron de vuelta. Con su brazo izquierdo ahora inútil, colgando grotescamente, continuó trabajando con una mano. Terminó el vendaje de González, le dio morfina, lo arrastró 5 yardas hasta un cráter de mortero que ofrecía algo de cobertura. Si quieres ver cómo terminó la misión de Bennett, por favor dale like a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos a Bennett. A las 0731, el asalto americano se estaba desmoronando. De los 300 hombres que habían iniciado el ataque, 89 estaban muertos o heridos. Las ametralladoras alemanas habían creado un campo de muerte de 600 yardas, 549 metros de ancho frente al puente. Los morteros alemanes, dirigidos por observadores en las torres del puente, caían con precisión matemática cada 20 segundos. El Lieutenant Colonel Carson había sido herido en el pecho y evacuado. El Captain Rogers había muerto instantáneamente por un impacto directo de mortero. El mando había pasado al Lieutenant Peterson, de 25 años, de Minnesota, en su primera acción de combate como oficial al mando. Bennett, sangrando de 2 heridas, su uniforme empapado en sangre propia y ajena, continuaba arrastrándose de herido en herido. Había desarrollado un sistema: primero evaluar la herida, 5 segundos, aplicar presión o torniquete, 20 segundos, morfina si era necesario, 10 segundos, vendaje, 30 segundos,
Arrastrar al herido a cobertura si era posible, 45 segundos. Menos de 2 minutos por hombre si todo iba bien. Pero nada iba bien. Su bolsa médica, diseñada para tratar a 10 heridos, ya había sido usada en 14. Estaba improvisando, rasgando su propio uniforme para hacer vendajes, usando cinturones de los muertos como torniquetes. A las 0738, cuando se arrastraba hacia Private Michael O'Sullivan, de Boston, 20 años, con ambas piernas destrozadas por metralla, el Feldwebel Müller disparó por tercera vez. La bala atravesó el costado derecho de Bennett, perforando el hígado, astillando 2 costillas. Bennett cayó de cara al barro, el sabor a sangre y tierra llenando su boca. El dolor era indescriptible, como si alguien hubiera metido un hierro al rojo vivo en su torso y lo estuviera girando lentamente. Su visión se nubló, oscureciéndose en los bordes. Pero O'Sullivan estaba a solo 3 yardas, desangrándose, su sangre formando un charco oscuro en el barro gris. Con un esfuerzo sobrehumano, Bennett se arrastró esas 3 yardas. Sus dedos, resbaladizos con sangre, lucharon para abrir su bolsa médica. Solo le quedaban 4 siretes de morfina, 2 rollos de vendaje, ningún torniquete. Usó su pañuelo para uno de los muñones de O'Sullivan, su corbata para el otro. Le dio morfina, la mitad de un sirete porque era todo lo que podía permitirse gastar. O'Sullivan, en shock, miraba el cielo gris murmurando el Padre Nuestro en latín, algo que había aprendido como monaguillo en Saucie. A las 0745, la primera ola del asalto había fracasado completamente. Los americanos comenzaron a retroceder, pero 43 heridos permanecían en campo abierto, muchos demasiado graves para moverse por sí mismos. Los camilleros no podían alcanzarlos, el fuego alemán era demasiado intenso. Cada hombre que intentaba un rescate era derribado antes de llegar a 50 yardas de las líneas americanas. El lieutenant Peterson, desesperado, pidió humo de artillería para cubrir la evacuación, pero la respuesta fue que la artillería estaba comprometida en otro sector. Tendrían que esperar al menos 30 minutos. Bennett sabía que en 30 minutos la mitad de esos hombres estarían muertos. Con 3 balas en su cuerpo, pérdida masiva de sangre que ya lo tenía al borde del shock hipovolémico, tomó una decisión que desafiaba toda lógica médica. Continuaría. Se arrastró hacia Staff Sergeant Raymond Jefferson, de Mississippi, 27 años, un hombre negro en una unidad segregada agregada al 329º, con el pecho abierto por metralla, las costillas visibles a través de la herida. Jefferson había sido el único superviviente de su escuadrón original de 12 hombres. Ahora yacía a 180 yardas, 165 metros, de las líneas americanas, en plena vista de las posiciones alemanas. Mientras Banner aplicaba su último vendaje grande al pecho destrozado de Jefferson, Müller disparó por 4ª vez. La bala impactó en la cadera izquierda de Banner, destrozando la articulación, enviando fragmentos de hueso por su pelvis. Bennett gritó, el primer sonido que había hecho desde que fue herido por primera vez. Cayó sobre Jefferson, sus cuerpos entrelazados en el barro. Jefferson, a pesar de su propia agonía, sostuvo a Banner, susurrando, «¿Está bien, Doc? Has hecho suficiente. Déjalo ir». Pero Banner no podía dejarlo ir. A 20 yardas podía ver a Private First Class Tommy Nakamura, de Los Ángeles, 19 años, uno de los Nisei del 442º Regimiento agregado a su unidad, con el abdomen abierto por metralla. Nakamura había ganado una Bronze Star en Italia, había sobrevivido Montecassino, solo para ser derribado en este campo embarrado en Alemania. Banner se liberó del agarre de Jefferson y comenzó a arrastrarse, usando solo su brazo derecho, sus piernas inútiles arrastrándose detrás como peso muerto. Los 20 yardas hasta Nakamura tomaron 6 minutos de agonía pura. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo destrozado. Su visión iba y venía. 2 veces perdió el conocimiento, solo para ser despertado por el frío barro contra su cara. Cuando finalmente alcanzó a Nakamura, sus suministros médicos estaban casi agotados. Usó su última gasa, su última media dosis de morfina. Tuvo que usar sus dientes para rasgar su camisa para vendajes adicionales, el sabor de su propia sangre mezclándose con el algodón.
A las 07:56 comenzó la segunda ola del asalto alemán. No era un contraataque sino un intento de eliminar a los americanos heridos y desmoralizados antes de que pudieran reagruparse. 200 Panzergrenadiers emergieron de sus posiciones, avanzando metódicamente, disparando a cualquier americano que mostrara signos de vida. Los heridos que podían sostener armas disparaban desde donde yacían. Los que no podían solo esperaban. Banner vio a los alemanes acercándose, ahora a 200 yardas, 183 metros, y avanzando. Fue entonces cuando Private David Schultz, de Milwaukee, 20 años, el operador de radio de la compañía, logró hacer funcionar su radio dañada. Había sido impactado en ambas piernas, pero había mantenido su SCR-300 funcionando con pura determinación. Llamó por fuego de artillería, Fire Mission urgente. Coordenadas 324.7 por 561.2. Alemanes en campo abierto. La respuesta llegó, negativo, esas coordenadas muestran tropas amigas. Schultz gritó en la radio, somos nosotros. Disparen la maldita misión. Danger close. 30 segundos después, el primer proyectil de 105 milímetros impactó entre las líneas alemanas que avanzaban, lanzando cuerpos al aire. Luego otro y otro. Los alemanes se dispersaron, buscando cobertura. La cortina de artillería les dio a los americanos heridos un respiro, pero también significaba que Banner y los otros heridos estaban ahora atrapados entre el fuego de artillería y las posiciones alemanas. En medio de este infierno, con proyectiles explotando a menos de 100 yardas, Banner continuó trabajando. Se arrastró hacia Corporal Patrick Murphy, de Filadelfia, 23 años, ex seminarista que había dejado sus estudios para alistarse, con metralla en el estómago y muslo. Sin suministros médicos, Banner usó barro para empacar las heridas, una técnica desesperada que había aprendido de un médico francés de la Resistencia. Era sucio, probablemente causaría infección, pero podría detener el sangrado el tiempo suficiente. Müller, el francotirador alemán, observaba con una mezcla de frustración y respeto reluctante. Había puesto 4 balas en el médico americano y el hombre seguía moviéndose, seguía salvando vidas. Apuntó por 5ª vez, pero una explosión de artillería cerca de su posición lo obligó a cubrirse. Cuando volvió a su ventana, había perdido visual del médico en el humo y escombros. A las 08:03, Banner había sido impactado por 5ª vez. La bala, disparada por un panzergrenadier que avanzaba, atravesó su antebrazo derecho, astillando el radio. Ahora ni siquiera podía usar su brazo bueno apropiadamente. Pero había alcanzado a Private Louis Nowak, de Pittsburgh, 18 años, el más joven de la compañía, con el rostro destrozado por metralla, los ojos desaparecidos, gritando por su novia Marie. Bennett no tenía vendajes, no tenía morfina, solo podía sostener la mano del chico y mentirle, decirle que estaría bien, que vería a Marie pronto, mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. El campo de batalla era ahora un paisaje apocalíptico. Los cráteres de artillería humeaban como volcanes en miniatura. Los cuerpos, americanos y alemanes, yacían entremezclados en el barro. El puente Ludendorff seguía en pie, burlándose de los esfuerzos americanos, sus torres de piedra emergiendo del humo como monumentos a la futilidad de la guerra. La temperatura había subido a 35 grados Fahrenheit, 2 grados centígrados, convirtiendo el campo en un pantano de barro, sangre y agua de deshielo. A las 08:11 ocurrió algo extraordinario. Private First Class Jacob Weinstein, de Nueva York, 22 años, hijo de supervivientes del pogrom de 1919 en Ucrania, vio a Banner arrastrándose hacia otro herido. Weinstein tenía una herida de bala en el hombro pero podía moverse. Sin órdenes, sin pensar en su propia seguridad, corrió hacia Banner. Luego Private Angelo Benedetti, de Chicago, con metralla en la pierna, hizo lo mismo. Luego Corporal James Washington, de Alabama, un hombre negro que había soportado segregación toda su vida, se unió a ellos. En total, 8 soldados heridos formaron una cadena humana, arrastrándose juntos, ayudando a Banner a alcanzar a más heridos, usando sus propios cuerpos como escudos. Esta acción espontánea desconcertó a los alemanes.
El Hauptmann Friedrich Zimmermann, comandando la defensa del sector, ordenó a sus hombres cesar el fuego contra el grupo. Según su diario, capturado después, vi algo que no había visto en 5 años de guerra. Hombres muriendo protegiendo a su médico para que pudiera salvar a otros. Incluso nosotros, los alemanes, tenemos límites. El alto el fuego no oficial duró exactamente 4 minutos y 32 segundos. Bennett aprovechó cada segundo. Con la ayuda de los otros heridos, alcanzó a 6 hombres más. Private Tony Ritchie, de Newark, con el pulmón perforado. Sergeant Carl Anderson, de Iowa, con ambas piernas rotas. Corporal Miguel Fernández, de Nuevo México, con quemaduras de fósforo blanco. Private Nathan Cohen, de Miami, con el abdomen abierto. Private Robert E. Lee Jackson, de Georgia, irónico nombre para un soldado de la Unión, con metralla en el cuello. Y finalmente, Private Peter Kowalski, hermano menor de Eugene, quien había muerto en los primeros minutos del asalto, con el brazo izquierdo arrancado en el hombro. Para Peter Kowalski, Banner no tenía nada excepto presión directa y palabras. Usó su propio cuerpo, presionando su peso sobre el muñón sangrante mientras le hablaba al chico de 19 años sobre Chicago, sobre los Cubs, sobre cualquier cosa excepto su hermano muerto a 50 yardas de distancia. Kowalski sobreviviría, perdería el brazo, volvería a casa, nombraría a su primer hijo Thomas y pasaría el resto de su vida preguntándose cómo un hombre con 5 balas en el cuerpo pudo salvarlo. A las 08:17, el sexto disparo alcanzó a Banner. Muller había cambiado de posición, encontró un nuevo ángulo. La bala impactó en la espalda baja de Banner, dañando el riñón izquierdo, alojándose cerca de la columna vertebral. Bennett se arqueó, un grito silencioso escapando de sus labios. Cayó de cara al barro, su cuerpo finalmente llegando al límite. No podía mover las piernas. Su brazo derecho apenas respondía. Su visión se reducía a un túnel cada vez más estrecho. Pero mientras yacía allí, a 230 yardas, 210 metros, de las líneas americanas, vio algo que lo llenó de una última oleada de determinación. Private William Tompkins, de Kansas, 18 años, en su primer día de combate, había sido alcanzado en el estómago y se arrastraba hacia las líneas alemanas, desorientado, confundido, dirigiéndose directamente hacia la muerte. Bennett sabía que si Tompkins continuaba 20 yardas más, estaría en el campo de fuego directo de una MG-42. Con un esfuerzo que desafió toda explicación médica, Banner comenzó a gritar. No palabras, solo sonido, lo suficientemente fuerte para que Tompkins lo escuchara, girara, lo viera. El chico cambió de dirección, arrastrándose hacia Banner en lugar de hacia los alemanes. Los 40 yardas, 37 metros, que lo separaban parecían 40 millas. Tompkins sangraba profusamente, dejando un rastro rojo en el barro gris. Banner no podía moverse para encontrarlo, solo podía esperar, mantener contacto visual, ser el faro que guiara al chico a casa. A las 08:23 ocurrió el momento que define el clímax de esta historia. Tompkins alcanza a Banner, pero está muriendo, el shock y la pérdida de sangre cobrando su precio. Bennett no tiene suministros médicos. No tiene morfina. No puede moverse para aplicar presión. Todo lo que puede hacer es hablar. Y en ese momento, con 6 balas en su cuerpo, paralizado, muriendo él mismo, Banner realiza su acto médico más importante. Le dice a Tompkins exactamente qué hacer. Cómo usar su propia mano para aplicar presión. ¿Dónde presionar? ¿Cuánto? Le enseña al chico de 18 años de Kansas, que nunca había visto sangre antes de ese día, cómo salvarse a sí mismo. Palabra por palabra, respiración por respiración. Presiona aquí, no, 2 pulgadas a la izquierda. Más fuerte. Sé que duele. Más fuerte. Bien. Ahora no te muevas. No importa qué pase, no quites la presión. Los alemanes observan esta escena surreal. Un médico paralizado enseñando a un soldado moribundo medicina de combate en medio de una batalla. Muller baja su rifle. Incluso él tiene un límite. En su testimonio posterior diría, he matado a muchos hombres.
pero no pude disparar de nuevo. Lo que vi ya no era guerra. Era algo más. El séptimo y último disparo que impactó a Banner no vino de Müller. A las 0829, una ráfaga perdida de ametralladora, disparada por un panzergrenadier de 17 años en su primer día de combate, barrió el campo. Una de las balas alcanzó a Banner en el pecho izquierdo, perforando el pulmón, rozando el corazón. Banner sintió el impacto como un puñetazo frío. De repente no podía respirar. Sangre brotaba de su boca. Su visión finalmente comenzó a fallar completamente. Pero incluso entonces, con su último aliento funcional, continuó instruyendo a Tompkins. Cuando llegue ayuda, diles sulfanilamida primero, luego plasma. Cada palabra era una agonía. Cada respiración un milagro. Los testigos posteriores, incluyendo 3 soldados alemanes capturados, confirmarían que Banner continuó dando instrucciones médicas hasta que perdió el conocimiento a las 0834. A las 0841, finalmente llegó el apoyo. Los tanques Sherman del 736º Batallón de Tanques rompieron las líneas alemanas. Los Panzergrenadiers se retiraron hacia el puente. Los médicos y camilleros americanos inundaron el campo. El lieutenant Peterson, dirigiendo la evacuación, encontró a Banner inconsciente, con 7 balas en su cuerpo, rodeado por los 23 hombres que había salvado o intentado salvar. El capitán Mark Steinberg, cirujano jefe del 329º, examinaría a Banner en el puesto de socorro. Sus palabras, registradas en el informe médico oficial: no entiendo cómo este hombre seguía vivo, mucho menos moviéndose y tratando heridos. Pérdida de sangre estimada en 4 pintas. Múltiple trauma de órganos. Shock severo. Médicamente imposible. Pero Banner respiraba. Apenas, superficialmente, pero respiraba. De los 23 hombres que Banner trató ese día, 19 sobrevivieron. Las estadísticas normales de supervivencia para heridas similares sin tratamiento inmediato eran del 20%. Con el tratamiento de Banner, incluso sin suministros adecuados, la tasa de supervivencia fue del 82%. El Sergeant Jefferson, el Staff Sergeant Morrison, los Privates González, Nakamura o Sullivan, los hermanos heridos, todos sobrevivieron. Incluso el joven Tompkins, siguiendo las instrucciones de Banner, logró mantener suficiente presión para sobrevivir hasta que llegó ayuda. Bennett fue evacuado a las 0912, inconsciente, técnicamente muerto 2 veces en el camino al hospital de campaña. Los cirujanos trabajaron 11 horas para estabilizarlo. Extrajeron 5 balas, 2 permanecerían en su cuerpo por el resto de su vida. Su pierna izquierda fue salvada por milímetros. Su riñón, milagrosamente, comenzó a funcionar de nuevo después de 3 días. Pasó 7 semanas en coma. Los doctores dijeron a su familia que si despertaba, probablemente nunca caminaría de nuevo. Se equivocaron. Bennett despertó el 4 de mayo de 1945, 4 días antes del día B. ¿Su primera palabra fue Tompkins? La enfermera no entendía. Él insistió: el chico de Kansas. ¿Sobrevivió? Cuando le dijeron que sí, que Tompkins estaba vivo en un hospital en Inglaterra, Banner lloró por primera vez desde que tenía 14 años. La guerra terminó mientras Banner todavía estaba en el hospital. Pasó 14 meses más en recuperación, sometido a 8 cirugías adicionales. Aprendió a caminar de nuevo, aunque con cojera permanente. Su brazo izquierdo nunca recuperó función completa. Sufría dolores crónicos que lo acompañarían por los siguientes 61 años. Pero sobrevivió. Bennett regresó a Morgantown, Virginia Occidental, el 15 de septiembre de 1946. No hubo desfile. No hubo fanfarria. Solo su madre y hermana menor esperándolo en la estación de tren. La ciudad minera había perdido 31 hombres en la guerra. Bennett era uno de los pocos que regresaron y el único que regresó con heridas tan severas. Se casó con Dorothy Patterson el 12 de junio de 1947. Dorothy era la hermana menor de su mejor amigo de la infancia, muerto en Iwo Jima.
Ella había esperado por él, escribiendo cartas cada semana mientras estuvo hospitalizado. Tuvieron 4 hijos: James, nacido en 1948, Patricia, en 1950, Robert, en 1952, y Thomas Jr., en 1955. Banner nunca habló con ellos sobre la guerra. Nunca mencionó las 7 balas, los 23 hombres salvados, el día en Remagen. Trabajó como carpintero, a pesar de sus limitaciones físicas. Construyó casas para las familias mineras, cobrando siempre menos de lo que valía su trabajo. Los domingos enseñaba escuela dominical en la primera iglesia bautista. Entrenó al equipo de béisbol de la liga pequeña local durante 22 años, nunca alzando la voz, siempre alentando a los chicos menos talentosos. Sus vecinos lo conocían como Tom el Tranquilo, el hombre que cojeaba pero nunca se quejaba. No fue hasta 1962 cuando la historia completa salió a la luz. William Tompkins, ahora doctor en Kansas, había pasado años investigando, recopilando testimonios, escribiendo al Departamento de Guerra. Nominó a Banner para la Medalla de Honor. La investigación reveló lo extraordinario: ningún médico en la historia militar americana registrada había continuado tratando heridos después de recibir 7 heridas de bala. El récord anterior era 3. El 14 de marzo de 1963, exactamente 18 años después del día en Remagen, el presidente John F. Kennedy presentó a Banner la Medalla de Honor en una ceremonia en la Casa Blanca. 19 de los hombres que salvó estaban presentes. Tompkins, ahora un prominente cirujano, lloró abiertamente cuando Kennedy leyó la citación. Bennett, incómodo con la tensión, solo dijo: «Solo hice lo que cualquier médico hubiera hecho». Pero no era verdad. El general Omar Bradley, presente en la ceremonia, lo dijo claramente: «He visto valentía en 3 guerras. Nunca he visto nada como lo que hizo este hombre». Desafió a la muerte no una vez, sino continuamente, durante 107 minutos, sin un arma, bajo fuego directo, con múltiples heridas que habrían matado a la mayoría de hombres. Es el acto de valor más extraordinario que he encontrado. Bennett vivió otros 44 años después de recibir la medalla. Dio a sus hijos graduarse, casarse, darle 11 nietos. Dio a Vietnam en la televisión y lloró por los médicos allá. Cuando murió Dorothy en 2003, después de 56 años de matrimonio, algo en él se rompió. Los que lo conocían dijeron que estaba listo para partir. Thomas Banner murió el 15 de marzo de 2007, exactamente 62 años después del día en Remagen. Tenía 83 años. En sus últimas horas, delirando por la medicación, volvió a ese campo en Alemania. Las enfermeras lo escucharon murmurar instrucciones: «Presión aquí, no te rindas, aguanta un poco más». Incluso al final, seguía salvando vidas en su mente. Su funeral en Morgantown atrajo a más de 3,000 personas. Veteranos de todo el país vinieron a presentar sus respetos. Los 11 supervivientes de los 23 que salvó ese día sirvieron como portadores del féretro. Tompkins, ahora de 80 años, dio el elogio. Sus palabras finales resonaron en la iglesia silenciosa: «Me enseñó a salvar mi propia vida mientras él se moría». Ese es el tipo de hombre que era. Ese es el héroe que América casi olvida. Hoy, una calle en Remagen lleva el nombre de Banner. Un pabellón en el Hospital de Veteranos de Virginia Occidental honra su memoria. El Colegio Médico de la Universidad de West Virginia tiene una beca Banner para estudiantes que quieren servir como médicos de combate. Pero quizás el tributo más conmovedor está en el Museo de la 83ª División de Infantería, la bolsa médica original de Banner, todavía manchada con sangre, con una simple placa: «Con esto, un hombre salvó 23 vidas mientras moría». El historiador militar Stephen Ambrose escribió sobre Banner: «En la historia de la medicina de combate americana, desde la guerra civil hasta Afganistán, ningún individuo ejemplifica mejor el credo del médico de combate: los otros primero». Bennett redefinió lo que significa valor bajo fuego. No mató enemigos. Salvó amigos. Y lo hizo más allá de toda resistencia humana comprensible. Un estudio del Army Medical Department en 2010 analizó el caso de Banner desde una perspectiva médica moderna. La conclusión fue unánime:
médicamente imposible. La pérdida de sangre sola debería haberlo matado después de la tercera herida. El shock debería haberlo incapacitado después de la cuarta. Sin embargo, continuó por otras 3 heridas y 47 minutos más. Los doctores solo podían especular que una combinación de adrenalina extrema, determinación psicológica sin precedentes y lo que uno llamó voluntad humana más allá de la medición científica lo mantuvo funcionando. Los 23 hombres que Bennett salvó ese día vivieron un total combinado de 1.247 años después de la guerra. Tuvieron 89 hijos, 234 nietos y hasta la fecha, 451 bisnietos. Un profesor de matemáticas calculó que las acciones de Bennett ese día resultaron directamente en más de 800 vidas americanas que de otro modo no habrían existido. Un hombre, 7 balas, 107 minutos, un legado de casi 1000 vidas. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Dale like a este video. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Dale a suscribirse y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre médicos que salvaron vidas con sus propias manos sangrantes. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde estás viendo. ¿Estás viendo desde Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivas estas memorias. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que Thomas Bennett no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados y tú estás ayudando a hacer eso posible.